Bueno, la clase de hoy es videodeglución. Vamos a hablar sobre todo de anatomía, tanto de la cavidad oral, de faringe y la primera porción del esófago y la técnica del estudio contrastado. Entonces, cuando nosotros evaluamos la deglución, o sea que es un proceso, o sea, del procesamiento y el pasaje de todos los alimentos a través de la cavidad oral y de la faringe hasta el estómago, estamos evaluando la masticación, vamos a evaluar también movimientos deglutorios, si es que existen movimientos compensatorios, también un posible pasaje a la vía aérea, el reflejo tusígeno y el escurrimiento o el pasaje de esos alimentos a través de las valéculas y de los senos piriformes. O sea, no es evaluar simplemente cuando el paciente tragó y llegó el alimento con el contraste obviamente hacia el estómago. Entonces, la videodeglución es un estudio dinámico con fluoroscopía y con la utilización de contraste radiopaco donde evaluamos todos estos ítems. ¿Cuáles son los motivos de consulta / diagnósticos que con mayor frecuencia nos solicitan este estudio? Dentro de los pediátricos, los trastornos genéticos, cuando existen malformaciones, también la encefalopatía crónica no evolutiva, los SALTE, que son esos episodios de aparente amenaza a la vida, donde justamente una de las causas suelen ser las alteraciones esofágicas, el reflujo gastroesofágico, la broncoaspiración y la neumonía aspirativa. En los adultos, el accidente cerebrovascular y todas las secuelas neurológicas que no sean por un accidente cerebrovascular suelen ser los pedidos más frecuentes, la disglusia, que es la dificultad para la deglución, la odinodisglusia, que es dolor para la deglución, también las miopatías y la presencia de tos persistente. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Empezando desde ceros. Se recepciona al paciente, siempre se debe solicitar el pedido médico, nos fijamos obviamente el diagnóstico o el motivo de consulta y se le hace una anamnesis a ese paciente. Se requiere obviamente un ayuno de 6 horas. Para los pediátricos son 2 o 3 horas antes, en el caso de los recién nacidos hasta los 6 meses, 3 a 4 horas o 6 horas si son mayores ya de 3 años. Siempre debemos obviamente pedirle al paciente que haya traído los elementos para realizar el estudio, que lo vamos a realizar con sólido, vainillas con pan, que lo humedecemos, o como decía siempre Sari, las magdalenas también sirven, el yogur firme para el semisólido y el agua para la consistencia líquida, ¿no? En los Un pediátricos, pedazo de pan viejo también viene bien si no hay nada de eso. claro, que después lo humedecemos con el contraste, un poco de agua y contraste. Los pediátricos, bueno, llevan la leche que toman habitualmente o a veces les gusta el jugo Bagio o cualquier juguito, bueno, lo llevan ese día del estudio. En los pacientes hay que tener en cuenta que si hay dentadura hay que sacarla y todo lo que interfiera con la imagen en sí, o sea, la presencia de aros, de collar, porque justo tomamos el cuello, obviamente los anteojos se los sacan y al paciente se le ofrece para que se coloque una bata. Esto es importante porque hay pacientes que por ahí derraman bastante el contraste por distintas patologías, entonces o se le pone la bata o se le pone una especie de babero que se le puede hacer con la misma bata, es decir, de cuidar esa parte también. Ahora, si el paciente tiene una sonda nasogástrica o una nasoyeyunal, siempre recordar que se debe retirar mínimo 4 horas antes del estudio. ¿Y cuál es el contraste que vamos a utilizar? El sulfato de bario. Bien, acá lo que les muestro en estas fotos son las proyecciones que tenemos que lograr siempre frente y perfil, como muestran estas fotos, y obviamente el paciente parado. Hay veces que nos van a, digamos, suceder otras situaciones, como por ejemplo pacientes que están en silla de ruedas, donde es imposible mantenerlos parados. Bueno, ahí en ese caso se va viendo la situación. Habitualmente se puede hacer en la silla de ruedas en un perfil. Y los bebés semisentado a 45 grados. Bien, entonces,
Cuando nosotros hablamos de la cavidad, obviamente vamos a encontrar un techo formado por... ¿Se escucha bien? Hola. Yo tengo baja señal, a veces se te escucha entrecortado, No, pero soy yo. ¿sabés por? No, porque me dice su internet es inestable, Ah, por entonces para eso. vos, sí, sos vos. Los demás no sé si me escuchan, ¿no? Se escuchó un poco cortado, pero se entendió ¿Se igual. entendió hasta ahora? Sí, sí. Bueno, avísenme si no. Yo me di cuenta porque me saltó un cartel en la pantalla. Bueno, entonces, en la cavidad oral evaluar la anatomía, ¿no? Como decíamos, los labios hacia adelante, los dientes. Vamos a ver que en el techo encontramos el paladar duro y el paladar blando, que está formado por el velo del paladar, los músculos maceteros, pterigoideos y una base que está conformada por la lengua. La faringe es una estructura tubular músculo-membranosa que está situada en el cuello. Está situada por delante de la columna hasta C7 y se extiende hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Hay tres porciones de la faringe, donde encontramos la nasofaringe, que va a comunicar con fosas nasales, la orofaringe, que comunica con la cavidad oral, acá es donde encontramos las valéculas, también se las denomina calles porque justamente son estructuras que sirven para eso, para el pasaje de los alimentos. Es una depresión mucosa que se sitúa entre la base de la lengua y la epiglotis a cada lado. La hipofaringe, que va a ir desde el borde superior de la epiglotis hasta el esófago, hacia adelante se encuentra la laringe y la tráquea, y contiene los senos piriformes, también denominados canales faringolaringios. Es un espacio que va a quedar conformado por las fibras del constrictor inferior de la faringe y el cartílago tiroides, y por eso se denominan canales, porque discurren o transitan por allí los alimentos. Este es digamos, un dibujo anatómico del von Treitschker que está bastante, digamos, didáctico y fácil de entender, sobre todo para ver las distintas estructuras de la faringe y cómo se relacionan. Entonces, la nasofaringe, que comunica con las fosas nasales, la orofaringe, que comunica con la cavidad oral, la laringofaringe hasta el esófago, donde adelante se relaciona con, con la vía aérea, ¿no? Que obviamente va a ser ocluida por la epiglotis para evitar el pasaje de los alimentos. Bien, esta es una proyección de frente, fíjense. Acá lo que les está marcando más que nada es a través de qué estructuras va a transitar los alimentos y la columna de vario. Entonces acá está marcando la base de la lengua, a esta altura las valéculas, ¿sí? Una a cada lado, los senos piriformes o estos canales laringofaringios y el esófago, ¿no? Por el que discurre el vario ahí. Esto es lo mismo, pero en un perfil, ¿sí? Esto se los hice más que nada para que cuando en el informe ustedes vean que hay retención del contraste o que hay un retardo en el clearance de ese contraste, sepan más o menos topográficamente qué estructuras están viendo ahí, porque si no ven una columna en el perfil y no saben dónde está cada cosa. Entonces acá nos está marcando la ula, el paladar, ¿sí? Las valéculas, la laringe, acá esta columna aérea, y los senos piriformes. Siempre tenemos que ver obviamente el pasaje de los alimentos que sea el adecuado. Bien, ahora con respecto a la fisiología, hay que hablar de las fases de la deglución, esto es lo más difícil por ahí de entender. Tenemos la fase oral y luego vamos a tener la fase de la faringe. La fase oral es una fase voluntaria. Dentro de ella encontramos a su vez dos. La preparatoria, que es la masticación de los alimentos, y la propulsiva, que es cuando ese alimento ya se encuentra bien procesado, bien homogéneo, entonces junto con la saliva y los movimientos envolventes se contrae la lengua para posteriormente pasar a la faringe. Esto es importante porque antes de la deglución en sí siempre hay una preparación previa, porque hay una serie de movimientos envolventes que se dan una y otra vez entre la lengua y el paladar duro para mezclar esos alimentos con la saliva y que ese bolo sea homogéneo y apto para la deglución. Esto es importante también y es parte de toda la deglución.
Entonces es una fase voluntaria, es consciente y el control neurológico está a cargo del trigémino o quinto par y obviamente el movimiento de la lengua a través del hipogloso, que es un nervio puramente motor. Acá lo que muestran estos dibujos, el perfil es, bueno, acá el contraste, fíjense, con el alimento en realidad en la cavidad oral y cómo luego va a ser impulsado hacia la faringe, ¿sí? Ven que la lengua ejerce contra el paladar duro movimientos envolventes hasta que por fin es propulsado. ¿Se escucha bien, no? Perfecto, Nati. Genial. Bien, esta es la fase faringia, esta es la fase más, digamos, más compleja y donde tenemos que prestar mucha atención porque es una fase que dura pocos segundos y son, digamos, comunicaciones muy complejas y un control neurológico, obviamente, y entonces es necesario prestarle atención. Y como dura tan pocos segundos, es por eso la complejidad que tiene también, ¿sí? Se sabe que entre que entra el alimento y ya llega luego al esófago, pasan en promedio entre 3 a 8 segundos. Y la fase faringia dura solamente unos segundos. Bien, entonces esta fase es automática. ¿Por qué? Porque van a viajar vías aferentes desde centros receptores, entre ellos los senos, piriformes y la epiglotis. Cuando hay contacto de alimento, esto sube rápidamente hacia el bulbo raquídeo, donde está el centro o el control, y viaja a través de los nervios o las fibras eferentes a través del nervio vago o el par craneal 10 digo. Entonces, este procedimiento va desde la base de la lengua y llega hasta la pared posterior de la faringe. Como decíamos, se activan las señales en el tronco del encéfalo y suceden eventos en forma sucesiva, ¿sí? Primero lo que sucede es que el paladar blando se eleva para ocluir las cuanas. Entonces, de esta forma lo que se evita es el reflujo nasofaringeo, o sea, desde la faringe obviamente nuevamente hacia las fosas nasales. La cavidad oral se va a cerrar, las cuerdas vocales de la laringe se van a aproximar, todo esto es gracias a la acción de los músculos. La epiglotis ocluye la laringe y luego el esfínter esofágico superior o el músculo cricofaringeo se va a relajar y va a permitir entonces el pasaje de ese bolo alimenticio. Entonces acá lo que les está señalando perdón, el dibujito es, fíjense el músculo constrictor de la faringe, que va a estar relacionado con estos eventos que mencionábamos, y acá les señala también el cricofaringio, que es un músculo que habitualmente está contraído, pero que fíjense cuando pasa el alimento, este músculo se aplana, o sea que se relaja. Cuando termina de pasar el alimento, se contrae de nuevo. Y esto es una, digamos, contracción normal fisiológica que la evaluamos, ¿no? Acá les está mostrando, fíjense, este es el pasaje obviamente a través del esófago, el alimento, la epiglotis que va a ocluir la laringe y de esta forma queda ocluida la vía aérea para protegerla del pasaje de los alimentos hacia esa zona. Luego viene la fase esofágica, que también es automática, hace referencia al pasaje de los alimentos a través del esófago. Recordar que el esófago va a presentar movimientos u ondas peristálticas primarias, secundarias y eventualmente, y según la edad, podemos encontrar las ondas terciarias. Los movimientos primarios son la continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe. ¿Sí? Cuando esta onda no impulsa la totalidad del alimento, entonces aparecen las ondas secundarias, que son las que se inician en el plexo amientérico de Auerbach, que es ese plexo que está ubicado entre las fibras musculares del esófago, ¿sí? La interna y la externa. Entonces, esto lo que tiene el objetivo es favorecer el vaciamiento del esófago, ¿sí? Del resto que haya quedado. Las ondas terciarias aparecen con la edad, en los añosos pueden aparecer, pero en pacientes jóvenes siempre van a ser patológicas, como puede suceder en el espasmo esofágico. Bien, entonces, estos son todos cortes de perfil. Fíjense acá lo que les está señalando es la base de la lengua con esta flechita y el paladar blando, que van a estar todavía cerrados. ¿Por qué? Porque el alimento, y acá en este caso con el contraste, todavía están en la cavidad oral.
¿sí? Y acá fíjense el hueso hioides, que es una referencia que después vamos a hablar cómo se ve modificado por los músculos. Entonces, poco a poco, lo que va a suceder es que la lengua va a comenzar a transportar la comida hacia la faringe, que es lo que les está mostrando la flecha amarilla. Ya no solamente está contenida dentro de la cavidad oral, sino que va a pasar hacia la faringe y obviamente luego hacia el esófago. ¿Sí? Lo que les está mostrando la flecha verde es que la columna de la vía aérea todavía está abierta. Bien. Acá lo que les está mostrando es que la flecha verde, ¿no? Es que el paladar blando se va a elevar, o sea, el velo del paladar se va a elevar para evitar que el alimento vuelva a las fosas nasales, ¿sí? Esto es importante gracias a los músculos constrictores. Y posteriormente la lengua, ¿qué va a hacer? Va a empujar el bolo alimenticio hacia atrás, que es lo que está señalando la flecha amarilla. Fíjense que con el verde lo que les está señalando es que el hueso hioides se va a elevar, ¿sí? Y la vía aérea va a cerrarse a través de la epiglotis. Esto es importante porque todo eso sucede casi de manera simultánea. El hioides se eleva, la epiglotis se cierra, las cuerdas vocales se contraen y todo esto genera una presión negativa y hace que obviamente los alimentos no discurran a la vía aérea, que vemos acá la columna de aire. Entonces los alimentos pasan hacia el esófago. Acá lo que vemos es la contracción del músculo constrictor de la faringe, que es lo que les está señalando con la flecha amarilla, que esto es normal porque obviamente el alimento ya pasó. Y el cricofaringio, fíjense cómo se aplana para dar paso al bolo alimenticio. Y acá está mencionando la contracción del faringio inferior que va a posibilitar vaciar la faringe. Acá fíjense, lo que les está marcando es la elevación del epiglotis, que obviamente recupera su posición habitual, entonces la laringe se abre, la columna de aire. Bueno, este es un dibujito que está bastante didáctico. Ahí con el color amarillo están viendo el pasaje del alimento. Fíjense cómo todo se sucede de manera casi simultánea. El velo del paladar se eleva, o el paladar blando, para ocluir las fosas nasales. Por otro lado, acá el músculo se aplana para permitir el pasaje de los alimentos, a su vez que la epiglotis ocluye la laringe, ¿sí? Y las cuerdas vocales se acercan. Bueno, todo esto es muy complejo, es simultáneo, es rapidísimo y está todo, es automático bajo un control neurológico. Por eso que los pacientes secuelados es tan compleja la rehabilitación después de la deglución. Bueno, acá hay una serie, unos casitos que les traje. Si quieren participar, son bienvenidos. Pongo play, avísenme si lo paro o volvemos para atrás. ¿Lo vemos de nuevo? Hola. Sí, 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 se hizo silencio porque te pediste que la ¿Alguna de gente los chicos de participe. segundo si quieren participar? Con lo que vimos, de cómo discurre el contraste, qué estructuras pueden ver ahí. Judy, Daraceli, Pau. Hay un frente y un perfil. ¿A ustedes les parece que discurre bien el contraste o que puede quedar un poquito de contraste en alguna estructura? ¿Que hay buen pasaje? Chicas, Lo que se algunas. ve, no sé si me escuchan, pero se ve que Sí, en el seno piriforme derecho es como que no se lava bien y queda contraste. Ay, perdón, sí, Judy, para, yo hice muy bien, macana. Judy. Bien, muy bien. Escúchame, ¿y cómo se llama eso? Falta de, ¿cómo lo escribimos nosotros? No ponemos que falta de lavado. ¿Qué ponemos? Lo dijo Nati. Sí, Clearance. El clearance. clearance.
¿sí? Bien, sí, claro. Bueno, fíjense cómo queda en el seno Muy bien, piriforme del lado derecho. Después es conveniente, obviamente, mirarlo nuevamente porque no es que las dos valéculas o los dos senos se lavan al mismo tiempo. A veces puede hacerlo una y luego la otra. Bien, y en el perfil lo que mencionábamos recién. Bueno, este es otro estudio. Bueno, este es un estudio que lo puse porque es un estudio normal. Fíjense que hay buen pasaje de contraste, tanto en el perfil como en el frente. Y este, fíjense qué me pueden decir. Tiene como retención en las valéculas. Ajá. ¿Te parece de los Eh, dos lados o de uno? sí, bilateral. Ahí en el Bilateral. frente se ve Acá, ¿ves que bilateral. se puede Se ver? van llenando también los senos y sería como un enlentecimiento. Acá ves que vemos las del- valéculas y en los senos piriformes. Exacto. Es importante Bien. para ver el clearance siempre el frente, Claro, para ver las Ah, dos bien. valéculas, los dos para senos saber de qué piriformes. lado claro, se está reteniendo. Y fíjense ahí en el perfil, ¿qué les llama la atención también? El movimiento de la cabeza Ahí de del la cabeza. paciente. Y también hay pasaje a vía aérea, ¿Quién ¿no? dijo el movimiento de la cabeza de la paciente? Yo, No sé quién es. Bien, ¿cómo se llaman esos movimientos? Esos Ah, Chill out, algo así. sí. chin down, De sí, Chin palomita. que out, es el movimiento chin de, out, sí, palomita. claro, es el de flexión cefálica que llevan el mentón Ujú. Bien, no sé quién lo dijo, hacia el pero muy bien el que tórax. lo dijo, la que lo dijo. En un momento igual se dan Fue cuenta Pau, que ¿no? sí, Paola. Muy Ay, perdón, perdón. bien, Mira, volvé para muy atrás. bien. En un momento se van a dar cuenta que el paciente se ahoga y tose. Claro, tiene Sí, pasaje bien. claro, y eso además también, que les quería mostrar acá. A Ahí, la una, a las fíjense, dos, a las tres. cuando ahí toma con sorbete. Ahí, ¿ven? 12. ¿Y ahí por qué? Porque hubo pasaje Sí, a la vía aérea. a la vía aérea, claro. Fíjense, siente esta, fíjense que obviamente no tiene diente ya. Esos movimientos compensatorios se llaman chin down o el de flexión cefálica, que es importante tenerlos en cuenta porque es como un movimiento para compensar el pasaje de los alimentos, para proteger la vía aérea en realidad, porque si nosotros llevamos o flexionamos o hacemos ese movimiento, estamos modificando la situación de la epiglotis más que nada, entonces se horizontaliza un poquito más para ocluir la vía aérea. Creo que en rehabilitación también se hacen estas maniobras Sí, se hacen, para incluso se permite que se siga haciendo en su controlar casa. la deglución. Pero ahí, bueno, esa es la bibliografía. ¿Se cortó? No, Ah, bueno, muy bien, Nati.